son las palomas de la Plaza Sintagma, en Atenas. Desde aquí pueden ver el Parlamento y el Ministerio de Economía. Y aquí han presenciado en primera fila la ira de los griegos ante las consecuencias de la austeridad. En esta misma Plaza Sintagma tuvo que dormir durante 30 noches Lambros, el parado. Todo empezó cuando la empresa en la que había trabajado toda la vida cerró. Un año le duró el paro, pero se le acabó. Fui al seguro de paro, el seguro de paro de 408 euros al mes. 4 meses después llego a la noche a la casa, veo un papel del Ministerio de Justicia, me habían cambiado la cerradura y no pude más entrar en mi casa. Así que Lambros, a sus 50 años, se quedó en la calle. Así fue mis 30 días de pensar qué error hice para llegar a este punto. Mi error fue estar desempleado, estar sin trabajo. Lambros duerme ahora en un albergue social rodeado de gente con un futuro incierto. Antes de que salga el sol, cada mañana viene a la Plaza Sintagma para repartir este periódico, una especie de versión griega de La Farola. Peleo 12, 13 horas por día para poder sacar un pequeño lucro, vamos a decir, para sacar 15 euros, es una victoria para mí. Una tragedia griega que también se vive en las calles de España. Analizamos las diferencias y similitudes entre la economía griega y la española. Lambros está en el paro, igual que 1 de cada 4 griegos, prácticamente igual que en España, donde el desempleo roza el 24%. Es una similitud absoluta, total. Mucho crecimiento de tipo inmobiliario en los últimos 15 años. Las perspectivas de crecimiento del empleo en España en este año y en el que viene, si se mantiene y se acentúa la consolidación, van a ser muy potentes. Estamos hablando de empleos más precarios, empleos de menor capacidad, empleos de menor entidad. Y Grecia, en las circunstancias en las que está, no es capaz de hacer eso y va a tener un paro estructural altísimo de 2 dígitos durante mucho tiempo. Son cifras que solo en periodos de guerra en realidad se dan en un país. Y nosotros lo hemos vivido en un periodo de paz. El diario que Lambros vende en la calle lo compra Anastasia, la funcionaria. No me gusta, ni siquiera lo leo, pero lo compro porque sé que hay gente que vive muy peor que yo. Trabaja en el ministerio griego que gestiona los fondos europeos. A ella, como al resto de funcionarios de su país, le han recortado el sueldo casi a la mitad. Nos han bajado los sueldos de uno, diría, 40%. Aunque es difícil, yo tengo suerte. Anastasia se siente afortunada porque al menos conserva su trabajo. Tenemos suerte. En España los funcionarios llevan con el sueldo congelado 5 años y en 2012 se quedaron sin la paga de Navidad. Grecia, además de recortes salariales, el Parlamento aprobó una ley con la que despidió a 15.000 empleados públicos y prejubiló a otros 25.000. En un proceso de reducción del déficit, tenías que reducir el número de funcionarios o reducir su sueldo. Se calcula que en la Grecia de antes de la crisis, 1 de cada 4 trabajadores era asalariado público. En España eran 1 de cada 8, un 12%. En España tenemos un sector público que es relativamente pequeño en relación a los países de referencia como Francia o como Alemania. En el caso de Grecia nos encontramos con que era una parte fundamental del sustento de la gente. El problema es que el gobierno griego no tiene dinero, mientras en España la deuda pública es del 92% del PIB. En Grecia es casi del doble, 175%. Ambos países eligieron reducir el gasto y uno de los peores recortes se lo llevó la sanidad. ¡Sanidad pública! En
España un 1,9% de recorte anual que se tradujo en despidos, exclusiones del sistema público, listas de espera más largas y copago de medicamentos. En Grecia el tijeretazo ha sido de un 9% al año que ha dejado a 3 millones de habitantes, 1 de cada 4, con una asistencia solo de urgencia. La diferencia es que aquí tenemos un problema social y allí empieza a ser un problema humanitario. En vez de subir la esperanza de vida, que era lo que había pasado desde el siglo XX en todos los países europeos, Grecia está bajando en la esperanza de vida. Grecia vive una tragedia. Algo parecido sucede con la educación. Desde el inicio de la crisis se calcula que en España y Grecia el recorte en gasto educativo ha sido de cerca del 20%. Pero es que el sistema educativo griego ya estaba entre los peores de la Unión Europea. Lo sabe bien Anastasio, el estudiante. Ya estamos en el siglo XXI y vamos regresando a los años de la cólera, a los años medievales. Anastasio tiene 32 años, es licenciado en música y estudia filología hispánica. De camino a su universidad, en Atenas, pasa por delante de las huellas de la lucha contra la austeridad. Nos están robando el dinero y lo único que tenemos que hacer es trabajar, trabajar, trabajar y prácticamente no vivir. Cuantos más recortes hay, perdemos en cuanto a la enseñanza, pagamos en vano, pagamos aire. Anastasio tiene las cifras en la mente. Se ha despedido a un 10% de los profesores y han cerrado al menos 1000 centros educativos. Pero aún hay más. En algunas facultades también pueden ver ratas. Llevan 6 meses sin clases. Los recortes que está habiendo en Grecia comprometen claramente su futuro y los recortes que hay en España yo creo que pueden ser superados. 300.000 jóvenes, y además jóvenes científicos, han emigrado. O sea, muchas veces se dice que hemos vuelto a, no sé, a las décadas de los 50, 60, que la gente, como de España, también aquí de Grecia, salía masivamente hacia otros países para buscar una mejor vida. Anastasio ni siquiera ha iniciado su carrera profesional. Él la acabó hace mucho tiempo. Es Dino, el jubilado. Se quedó viudo y el gobierno le dejó sin su pensión de jubilación de 350 euros. La razón que argumentaron que no vivió en Grecia en los últimos 20 años de su vida laboral. Hace casi 2 años que no recibo nada. A sus 75 y pese a su enfermedad, se ve obligado a compartir con 80 personas más un albergue social que paga el ayuntamiento. Para sobrevivir, hace traducciones al español y cobra en negro. Me permite vivir, comer. Yo quiero unos pocos euros para sobrevivir. En su misma situación de pobreza hay más de 20.000 jubilados griegos. En 2012 sucedió esto. Un hombre de 77 años se suicidó en la Plaza Sintagma porque el recorte de su pensión le llevó a la extrema pobreza. Estas imágenes conmocionaron a los griegos. No fue un hecho aislado. En estos 6 años, Grecia ha pasado de ser de la Unión Europea el país con menos suicidios al que más. Hace solo unas semanas, Dino vio como uno de sus amigos del albergue social se quitaba la vida ante sus ojos. Subió al cuarto piso, entró a su habitación, se persignó, subió al balcón, cayó. Sin hablar, sin decir nada. Paro, sanidad, jubilación. Las palomas de la Plaza Sintagma han visto los efectos de una crisis todavía más cruel que la española. Una diferencia que los políticos se han encargado de remarcar. España no es Grecia. España no es Grecia. No somos Grecia. La situación de España no es la de Grecia. España no es Grecia. Digo que España no es Grecia. No lo es.
En algunos puntos, Grecia ha sido como España, pero a lo grande. Si aquí salen a diario nuevos casos de corrupción, Luis ha sido fuerte de verdad. Allí los fakelakis, sobres en griego, están institucionalizados. La mordida forma parte del día a día. Corrupción en todos los partidos políticos. Corrupción en la gente. Un problema estructural que toca a todos los partidos. La corrupción en España son muchos casos, pero son casos aislados. En el caso de Grecia es que hay una debilidad institucional instalada que hay que superar claramente. Los engaños acompañan a Grecia desde su entrada en el euro. Durante años falsearon sus cuentas ante la Comisión Europea. A los griegos los han pillado, por decirlo de alguna manera. No descartemos que otros países con eminente solvencia pues también puedan realizar contabilidades creativas. Grecia ha necesitado, además, 2 rescates por más de 240.000 millones de euros de momento. España también ha recibido un rescate bancario, pero mucho menor, 61.500 millones según el Banco de España. Un rescate de España. La diferencia fundamental que existe en los rescates de Grecia y de España es que el rescate de Grecia es a cambio del total de sus soberanías, que le marcan todas las políticas. En el caso de España nos marcaron las políticas vinculadas al sector financiero, pero teníamos margen de maniobra para hacer otro tipo de cosas. El sur de Europa es una deudocracia y hay que acabar con la deudocracia porque si no, no podemos salir de la crisis y nuestros hijos no van a poder, no digo ya, vivir mejor que nosotros, no van a poder vivir dignamente. España y Grecia pueden parecerse en su situación política. Y aunque los dos países están sufriendo las consecuencias de la austeridad alemana, sus economías nada tienen que ver. No hay ninguna equiparación posible ahora entre España y Grecia en ningún sentido. No somos Grecia, no. No, ni muchísimo menos. Tenemos una mayor fortaleza. Grecia en estos momentos tiene la mitad de la población por debajo del umbral de pobreza. Tenemos un margen de maniobra que no tiene Grecia. Pero España ya lleva mucho más tiempo creando empleo, ya mucho más tiempo creciendo. Hemos hecho un modelo productivo que se ha volcado mucho sobre la exportación. Hay unas diferencias tan grandes, ¿sabes?, que no podemos llegar a comparativas macro. El peso de la economía griega en el conjunto de la economía europea no tiene nada que ver con el peso de la economía española, que es muchísimo mayor. Nos tenemos que parecer mucho más en lo que viene y no en lo que queda atrás.